Amén, amén, amén. Amén, amén. Dios bendiga en esta preciosa tarde, noche, agradeciendo a Dios por nuestro hermano Ismael ahí conectándonos ya para estar en Radio Cristo Vive. Realmente vamos a estar por un momento con la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar a Dios, vamos a pedir al Señor que sea Dios glorificándose de una manera poderosa. Amén. Quien les saluda es el pastor Ramón Acevedo desde Formosa, Argentina. Amén. Vamos a orar en esta hora. Gracias, Dios. Gracias, Padre amado, Dios mío, en este momento por poder estar en tu presencia, Dios mío, dándote la gloria, la honra, la adoración, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Como dice tu palabra, que para siempre son tus misericordias. Y que en esta oportunidad, Dios, me alcances, Dios mío, Señor, para poder, Dios mío, Señor, llegar a través de estas palabras, el cual tú me alcanzarás, Dios, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Así que ya en esta tarde vamos a estar comenzando con la palabra de nuestro Dios, con la reflexión, el cual tenemos para comenzar una hermosa reflexión que hemos estado preparando en esta tarde, aquí en Formosa, un día bastante gris, con lluvia, llovizna, pero damos gracias a Dios porque podemos estar trayendo esta reflexión profunda también y poderosa. Y en el título de esto es el paralítico de Betesda. Cuando nos habla allí el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 15, cuando nos habla allí de una hermosa historia, pero que también podemos ir hablando conforme a la grandeza de nuestro Dios. En breve contexto, el episodio ocurre en Jerusalén, junto a la piscina llamada Betesda. Betesda, su nombre los lleva en su palabra, ¿no? Casa de las Misericordias. Durante una fiesta judía, donde allí, ¿verdad? Cuando realmente vemos en esa historia, ¿no es cierto? Cuando podemos ver cuán grande es y larga la espera del enfermo, estuvo esperando 38 años la iniciativa directa de Jesús y la reacción en una forma institucional de los centrales, la compasión de Cristo, podemos ver como también la paradoja de la espera humana, como también la iniciativa divina que rompe rutinas religiosas y la llamada una vida transformada después del encuentro con Jesús. Qué hermoso es cuando llegamos a tener ese encuentro con Jesús. Es importante, primeramente, como siempre lo sé compartir, como por allí Job solamente que escuchaba nomás de este Dios, pero que un día tuvo que vivir. Importante algunos manuscritos que podemos ver algo histórico, ¿no? El Antiguo incluye un versículo 3, 4 en ciertas tradiciones sobre un ángel que movía las aguas. Por ahí podemos ver también que muchos estudiosos señalan que ese detalle puede ser una tradición posterior, pero la enseñanza principal no depende de ese dato histórico, porque es algo secundario, claro que sí. Podemos ver cuántas cosas o cuántos comentarios a causa de todo este versículo, de esta historia real. ¿No es cierto? Podemos hacer una paráfrasis. Después de esos acontecimientos, Jesús subió a Jerusalén porque se celebra una fiesta. Y ahí podemos ver que Juan conecta esta escena con un viaje ritual a Jerusalén, donde Jesús entra allí, ¿verdad?, en un contexto litúrgico, ayuda y confrontación ocurre en el lugar sagrado. Por eso es que por ahí podemos ver como también en algo que significa en estos tiempos, ¿no? Dios suele encontrarnos en lo público, en la iglesia,
en las celebraciones, en los momentos comunitarios, nos demos por sentado que los rituales son seguros, automáticos, son oportunidades para que la misericordia se haga presente. Por eso es que podemos ver en esto, por ejemplo, en el versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas, allí el estanque llamado Betesda, con 5 pórticos, allí yacía mucha gente enferma. Como dijimos que acá la palabra Betesda significa casa de misericordia. Allí podemos pensar que es algo irónico, en lugar de algo de esperada, algo que se espera esa cura larga que alberga largas y algo de impotencia, ¿no es cierto?, de muchas gentes, pero que realmente, hermanos, sugieren allí, amigos, sugiere, ¿verdad?, eh, esa esperanza, ¿no es cierto?, de mucha gente que está allí, como podemos ver en los hospitales, esperando esa sanidad por medio de algún medicamento, alguna medicina, alguna droga muy fuerte, que pueda parar, quizás es el virus, o algo que está allí complicando su vida. Pero los 5 pórticos sugieren algo como la multitud de intentos humanos por acceder a la curación. Las instituciones buenas, como por ejemplo recién estuvimos hablando, los hospitales, iglesias, organizaciones, ¿verdad?, que pueden contener sufrimientos persistentes, tener servicio, algo que no equivale automáticamente a la sanidad. Necesitamos la presencia vivificante de Cristo. Sin Cristo no podrán realmente lograr nada. En algo que en este tiempo podemos ver cuántas instituciones como, ¿verdad? Hablamos recién de hospitales, hablamos de fundaciones, hablamos de cuántas instituciones que procuran lograr algo mejor para el ser humano, para toda clase de enfermedad, y en algo que no, si no está Cristo, si no está Jesús allí, nada puede hacer, nada se puede lograr. En el versículo 3 podemos algo variante a lo textual. En algunas tradiciones añaden que un ángel agitaba el agua y lo primero que entraba era sanado. Algo que muchas veces, ¿verdad?, muchas tradiciones como traducciones, como lo habla aquí, ¿no es cierto?, este material, podemos ver que también ciertamente muchos lo han cambiado, como muchos lo han cambiado de estanque a una piscina, y son cosas que por allí, ¿no es cierto?, hoy muchas cosas cambian, pero quiero decirte, aquel Dios que todavía sostiene ese inmenso universo, ese inmenso cielo, esos inmensos océanos profundos, y donde lo mantiene con su gran poder. Aun cuando todas las traducciones quieran cambiar el significado de cada palabra, agregar, quitar, la palabra de Dios es misma, eficaz y es poderosa. En una de este versículo podemos buscar como una explicación, en una imagen poderosa, cuando allí en esa esperar algo que como un enfermo, ¿verdad?, recién lo anunciaba, esperar ese momento de sanidad, ese momento de salir de ese lugar, porque estar allí como estos enfermos estaban allí al costado de este lago, eran como un hospital esperando el momento, porque el que primero descendía era sanado, cualquier fuera la enfermedad. Pero no aparece en todos los, en algo que podemos ver que en todos los manuscritos antiguos. Claro que no, porque algo, si uno busca, como muchos buscan algo que no tiene sentido, ¿no es cierto? Pero que en algo que podemos entender que aquellos que hemos palpado su gracia, su poder, como dije, no, aunque
pudieran cambiar cuántas cosas. Por eso es que el ser humano busca esa esperanza, ¿no es cierto?, en algo que no debemos poner, ¿eh? No pongamos nuestras esperanzas en ritos que prometen primero en entrar, no, en algo que nada que ver, ¿eh? O en algo como por ejemplo en fórmulas mágicas, nada que ver, ¿eh? La verdadera sanidad viene por la gracia y el encuentro con Cristo, no por privilegios. La verdadera sanidad. Cuando viene esta sanidad de nuestras vidas es cuando realmente hemos comprobado, ¿eh?, como este hombre que nos habla el versículo 5, que ya había allí un hombre que ya llevaba 38 años, 38 años en esa espera, 38 años de aquella familia que cada semana, ¿eh?, vaya a saber cuántos días que estaba allí procurando de que buscar esa sanidad, pero ni aún así. Por eso es que podemos ver que en la palabra que estos 38 años puede ser algo que por allí pueda ser perdido, ¿no es cierto? Una vida marcada por impotencia, pérdida de dignidad y aún sobre todas las cosas la marginación social. ¿Quién va a tener en cuenta o quién va a procurar por alguien que lleva mucho tiempo en un estado así? Donde los amigos se van, aún los familiares mismos, donde no hay nada para que pueda resolver, pero este hombre seguía allí esperando. Podemos ver en este tiempo, en lo que pasa hoy, en muchos, ¿no es cierto?, en algunas heridas o estructura de opresión duran generaciones. Pero qué tremendo cuando podemos ver que el testimonio de este hombre nos recuerda que Dios ve la historia entera de una vida y llega a los lugares donde la gente ha perdido esperanza. Qué tremendo es nuestro Dios. Muchas veces como seres humanos llegamos a perder la esperanza. Muchas veces tenemos esa tendencia de perder la esperanza. Pero cuán grande, porque Dios aún, por eso es que damos gracias que podemos utilizar estos métodos o estos medios a través de la señal de internet, a través de las redes sociales. Porque quiero decirles, siervos de Dios que escucharán, que debemos aprovechar, debemos usar, mientras que el tiempo nos alcance, mientras que el tiempo nos dé, porque llegará un momento que se nos van a cerrar las puertas, llegará el momento que no vamos a poder transmitir y vamos a decir, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no habíamos aprovechado antes de hacer esto? ¿Por qué no permitimos cuando allí un hermanito, allí una familia, allí propuso hacer esto de transmitir a través del Facebook, a través de Instagram, a través de TikTok, cuántas redes sociales, por el WhatsApp? Llevar el evangelio a través de YouTube, cuántas redes sociales que hoy todavía podemos llevar este mensaje. Cuántas personas están allí postrados y donde nosotros a través de estas redes podemos llegar con una palabra. Quizás se sienten olvidados, ya no tienen la fuerza para seguir peleando, pero por medio de estos medios podemos impactar esa vida, ese corazón. Donde muchas veces podemos ver que Dios ve la historia entera de una vida, como Dios está viendo esa vida entera que está allí, postrada quizás, sin esperanza, sin tener contacto social.
quizás de algún ser querido, muy cercano, y quizás ni siquiera una propia familia está cuidando, pero llega a los lugares donde la gente ha perdido la esperanza, es ahí donde Dios llega. Quizás ese varón que hacía 38 años estaba allá, porque no podía, estaba paralítico, no tenía fuerza, tenía que depender de otro. ¿Cuántas veces se habrá largado allí al estanque y que otros tuvieron que socorrerlo? Aún quizás otros muy enfermos que tuvieron que ayudar, y quizás cuántos de ellos que lo ayudaron quizás por mojarse y estar húmedo, aún quizás perdieron la vida. ¿Cuántos de nuestros hermanos que llevan la palabra de Dios en diferentes lugares, donde el peligro, donde las religiones de esos lugares, las estructuras de cada gobierno, no permite que se pueda entrar con la palabra de Dios? El versículo 6, Jesús lo vio acostado y sabiendo su situación le preguntó, ¿quieres ser sano? Me imagino de ese varón, quizás su rostro bañado en lágrimas, porque quizás ya la esperanza estaba agotada. Y allí Jesús se acerca con la pregunta, no es ingenua, es terapéutica y provocadora, activa la conciencia del hombre que desea realmente. Muchas veces somos saludables con excusas, toleramos la situación por costumbre. Jesús provoca la intención. El primer paso hacia la sanidad es quererla con el corazón y reconocer la responsabilidad personal junto a la acción divina. ¿Cuánta gente sana, saludable, lleno de excusas, que a veces toleramos la situación del prójimo y a veces toleramos por costumbres, porque nos acostumbramos a esa situación de ver cuántos necesitados, cuántos que están allí en la calle, cuántos están allí en los hospitales. Cierta oportunidad estábamos internados con mi esposa y estábamos con mi hija mayor, mi hija Valeria. De la mañana estuvimos allí y hubieron unos hermanos que nos acercaron una bandejita, un tupper, allí con comida, y a causa de las circunstancias que estábamos pasando, no había hambre, no teníamos apetito, solo esperamos el milagro de Dios. Esperamos que su mano intercesora pudiera llegar en esa cama donde estaba allí mi esposa. Y estábamos teniendo allí la comida, y durante toda esa mañana, casi parte de la tarde, vimos a un varón que estaba solamente con agua. No tenía para comprar. Veía cómo la gente pasaba al otro lado a un negocio, un kiosco, no sé cómo lo llamará en tu país, donde se venden agua saborizante, comida, sándwich, hamburguesa. Y veía a ese muchacho como él miraba ese lugar, y seguramente con un hambre. Le digo a mi hija, hija, tú vas a comer. Me dice, papi, no tengo hambre.
pudimos acercar a ese varón ese alimento, en cual nos comentaba que ya llevaban varios días que apenas alcanzaba el alimento. A veces estamos acostumbrados a ver y a veces la costumbre nos lleva a endurecer el corazón. Pero qué grande es porque Dios llega y hace conforme a la voluntad de Él. Donde Jesús hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Es una pregunta que despierta a toda persona. ¿Cuántas veces en los días que estuve internados venían los enfermeros, me decían: ¿cuánto usted ya querrá estar en su casa? Y yo le decía: claro que sí, anhelo estar con mi familia, anhelo estar con mis hijos, anhelo estar con mis nietos, anhelo estar con los hermanos de la iglesia. Pero despertaba esa pregunta, me despertaba fuerza. Había una acción poderosa en cual me daba cada día una esperanza más de poder salir de ese lugar. En el versículo 7 el hombre explica: no hay quien me ayude. Al mover el agua, otro entra primero. Qué tremendo, ¿no? No hay quien me ayude. No hay quien. Qué tremendo, qué fuerte. Donde él enfatiza las barreras externas, falta de ayudador, competición por entrar y su impotencia. Es legítimo denunciar injusticia y falta de ayuda, pero a veces el enfoque inclusivo es el obstáculo externo nos paraliza, donde hay que conjugar denuncia con respuesta de fe. En el versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no le ofrece un discurso teórico, da una orden que empodera la curación, se realiza por la palabra y la acción inmediata. El mandato de Cristo remueve a nuestros roles pasivos. La sanidad cristiana suele implicar obediencia y movimiento, recibir la gracia y responder caminando en la nueva vida. Por eso que Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. No es que le trae allí un mensaje con teología, con teoría, no, solamente da una orden donde activa esa fe, como quizás en esta tarde está haciendo esto Dios. En el versículo 9, al instante el hombre fue sanado, tomó su camilla y anduvo. Se levantó al instante, a la voz. Y uno puede decir: claro, pero si es el Hijo de Dios, ¿cómo no se levantará? ¿Cómo no andará? La sanidad es visible y pública. No es una experiencia privada que se esconde. La restauración devuelve dignidad. Llevar su camilla ya no es cargar con vergüenza, sino testimonio. Qué tremendo nuestro Dios. Cuando caminamos, quizás muchos están allí paralíticos espiritual, donde no pueden caminar, no pueden cargar sus testimonios, quizás por falta de cuantas cosas. Cuando Dios sana, la transformación impacta a lo social. El que fue marginado ahora participa y testifica. Estaba allí olvidado, marginado de todo, pero ahora está participando y aún sigue testificando. El versículo 10, los judíos dijeron al hombre: hoy es sábado, no te es lícito llevar tu camino.
¿Cuántas veces pasa esto? Los líderes se centran en la ley del sábado, donde en esos tiempos había esa costumbre que no debían trabajar, que ninguna otra cosa se podría hacer, pero en lugar de la compasión, observancia normativa choca con la libertad que trae la misericordia. El choque entre legalismo y misericordia es vigente. Regulaciones sin corazón apaga la gracia. Por ahí podemos hacer una pregunta pastoral. ¿Nuestras normas sirven a la vida o la sofocan? ¿Qué pregunta, no? En el versículo 11 el hombre responde que quien lo sanó le dijo, toma tu cama y anda. Él narra lo que hizo Jesús sin comprender del todo su identidad. Su testimonio es sencillo y concreto. A veces los testigos de la obra de Dios no conocen teología. Su testimonio es práctico. Puede ser más que penetrante que debate académicos. En el versículo 12 podemos ver que le preguntaron, ¿quién te dijo eso? El que lo sanó no lo supo decir. El anonimato de Jesús en el primer encuentro subraya que Él obra, incluso cuando no se le reconoce, la obra precede al reconocimiento. Por esto que Dios actúa en los cotidianos, más allá de etiquetas religiosas, podemos experimentar la gracia antes de entender totalmente la persona que la trae. Versículo 3, el hombre no sabía quién era Jesús, había desaparecido ante la multitud. Jesús había huido. La huida de Jesús puede interpretarse como prudente o como parte de su modo de obrar discreto, porque es así, Dios es así. La gracia puede ser sutil y el seguimiento requiere búsqueda. A menudo debemos ir al templo del corazón para encontrar a aquel que ya nos buscó. Versículo 14. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya estás sano, no peques más, para que no te venga algo peor. Jesús vincula la restauración física con una ética espiritual. No es una condena automática. No todo sufrimiento es castigo por pecado, pero sí una llamada a integridad. La sanidad impulsa a una vida nueva. Por eso es que el encuentro con Cristo no se queda en lo físico, produce transformación moral, comunitaria, de advertencia, que a veces los hombres de Dios, cuando dice cuidarse para no volver a caer en patrones que dañan, en un sentido cosas que van totalmente contra la... Versículo 15, el hombre fue y dio testimonio ante los judíos que Jesús fue quien los había sanado. El testimonio desemboca en confrontación pública. Lo que era privado se vuelve a causa de escándalo institucional. La sanidad cristiana interpela estructuras de poder. El discípulo restaurado se convierte en testigo y esa palabra puede provocar resistencia. Qué tremendo, ¿no? Así que en esta tarde quiero agradecer a Dios por darle, hay muchas cosas más para hacer, pero quiero compartirte un momento de oración, un momento que puedas buscar y agradecer a Dios. Puedes quizás hacer esta misma oración que hizo aquel hombre, como en esta hora. Padre, Señor Jesús, que viste al paralítico y le hiciste poner en pie, míranos en nuestros lechos de impotencia, danos deseo real de la sanidad, la valentía para levantarnos y la convicción
de ser agente de tu misericordia. En un mundo que espera, Señor, en la sociedad que hoy, Padre, estamos, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios, que en esta hora, Dios mío, podamos volvernos a ti con gracia y misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos, la audiencia de Cristo vive, y que el Señor bendiga este fin de semana. Muchas bendiciones, mi hermano. Muchas bendiciones.